Vamos a ver cómo se protegen los secretos empresariales y la información confidencial o el know-how de una empresa, es decir, de tu negocio y de todo lo que es tu producto y tu servicio. Muchos tenéis la duda y no sabéis realmente cómo enfocarlo. De hecho, muchas veces me dicen, Pablo, quiero proteger la propiedad intelectual de mi negocio. Y lo que me están diciendo es, Pablo, quiero proteger la confidencialidad, el contenido, la información, todas las ventajas, todo lo que sucede en mi empresa, todo lo que sucede dentro de mi equipo de trabajo y que no quiero que se sepa en el mercado, que no lo sepa un competidor, que un posible socio no tenga acceso a esta información y luego se vaya y me haga la competencia, etcétera, o me robe las ideas. Esa es la duda, el planteamiento inicial que algunos de vosotros tenéis y que seguramente estáis viendo este vídeo y dices, oye, venga, va, voy a intentar aprender el máximo posible sobre cómo proteger mis secretos, mis ventajas competitivas que nadie conoce, mis fórmulas secretas o, por ejemplo, todo ese conocimiento, ese know-how, ese saber hacer en mi negocio que si se supiera, tal vez yo perdería la posición que tengo en el mercado o perdería la ventaja competitiva o simplemente un competidor ganaría más dinero porque estaría utilizando mis procesos, mis ideas, toda esa forma de trabajar que me diferencia. Lo primero que tienes que saber, la ley de secretos empresariales. Hay una ley que protege la confidencialidad. Si te la lees, es una literatura un poquito pesada, pero para eso estamos viendo este vídeo, para entenderlo, para saber aterrizar mejor en esta información. Si le echamos un vistazo, podrás entender cómo funciona y cuándo se aplica. Y por supuesto, qué requisitos, qué cosas debes hacer y debes cumplir para que esta ley te proteja. Entonces, lo primero de todo, ¿qué se considera secreto empresarial? La ley dice que será toda información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, o cualquier otro que pueda entrar dentro de estas categorías que tenga un valor comercial por ser un secreto y haya sido objeto de medidas de seguridad por parte de su titular. Es decir, haya sido protegido y considerado como secreto, o sea, se hayan hecho prácticas, por ejemplo, ahora lo veremos, se hayan firmado documentos o se haya guardado en secreto y no se haya estado publicitando en eventos, en redes sociales, etc. Es decir, tiene que ser una información valiosa que te dé una ventaja competitiva en tu negocio, en tu sector, en tu empresa y que tú hayas hecho todos los esfuerzos posibles dentro de lo razonable y dentro de tus posibilidades para mantenerlo como secreto. Si no haces estos esfuerzos, y veremos casos en los que muchas veces sí, algo es un secreto, pero el empresario no lo ha cuidado, aquí no vas a tener la protección. Y los jueces aquí pues nos piden de cierta manera que lo demostremos con rigor. Y esta información confidencial o conocimiento incluye tanto el know-how técnico, por ejemplo, fórmulas, algoritmos o procesos industriales, como el know-how comercial, ¿vale? El técnico, los algoritmos, toda esta información muy técnica, como el know-how comercial, que son las bases de datos de clientes, de proveedores, información de precios, de mercado, etc. Fíjate, todo lo que tenga que ver con la parte de comercializar el producto o servicio, todo lo que es el marketing, el sector de marketing, aquí lo tendremos. Y todo lo que es el know-how técnico, que serán pues todos los procesos, toda la parte operativa en la fabricación, producción, diseño, etc. Este es el técnico. Y evidentemente las bases de datos, lo tan importante que es tener una newsletter, correos electrónicos, listas de teléfonos, con quién acceder, que esto cuidado, que muchas veces el competidor es lo que quiere tus clientes, quiere tu fondo de comercio. ¿Por qué? Porque así ya puede atacar con su propio servicio, pero en muchas ocasiones un competidor quiere tu saber hacer. Cómo tú estás trabajando, cómo tú estás creando, cómo tú llegas a esa calidad de producto o tal vez cómo consigues esos acabados incluso más rápido que tu competencia. Eso, el know-how técnico y el know-how comercial. ¿Seguro? Que ahora ya sabes explicar qué es lo técnico, qué es lo comercial, ¿vale? Lo que implica la venta, todo lo que es presencia en el mercado y lo que es la parte operativa de producción. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos para que la información esté protegida? Primero de todo, debe ser información secreta, debe tener un valor económico y debes utilizar o llevar a cabo medidas de protección razonables y necesarias. Información secreta tiene que ser información que no sea públicamente conocida, ni tampoco fácilmente accesible por las personas que trabajan en tu empresa, los competidores, etc. Vamos, que si esto es un secreto, que lo guardes como un secreto. No me vale el típico secreto que se lo cuenta a todo el mundo o se lo enseña a todo el mundo. Si yo puedo venir a visitar tu empresa, me lo vas a enseñar, pues hijo mío, luego no me digas que esto era secreto, me lo has enseñado tú, no me has hecho firmar nada, no era secreto, me lo has contado. O si tienes una entrevista o quieres promocionarte en tu publicidad, que me enseñes el proceso. En un canal de YouTube me haces vídeos en los cuales lo explicas. No estás manteniendo esa información secreta. En segundo lugar, debe tener un valor económico por el hecho de ser secreto. Es decir, si no tiene valor, si yo qué sé, ¿cómo ordenas tú? No lo sé.
tus cosas en tu casa si eso no aporta ningún valor competitivo, es decir, si no sirve para que tu empresa pues trabaje más rápido, más organizada, tengáis un mejor resultado, no tiene un valor económico, ¿vale? De hecho, como no tiene un valor económico, no te lo van a querer copiar o nadie lo va a querer saber. Por ejemplo, la fórmula de un producto, una receta de cocina, que en muchas ocasiones ya he dicho que la receta de cocina no se protege con derechos de propiedad intelectual, pero sí puede estar protegida como secreto empresarial. De ahí que los chefs tengan tan celosos sus recetarios y controlen mucho quién entra a la cocina y están según qué procesos creativos o productivos a la hora de cocinar. O, por ejemplo, esos procesos o esa forma de hacer esas fórmulas también pues, en una bebida, en cómo nosotros manejamos el marketing, ¿vale? Pues todo eso tiene que tener un valor comercial. Si lo que tú haces lo haces porque eres tú, porque tú quieres y no tiene ningún valor, o simplemente la competencia ya tiene otros procesos, pues fíjate, al final te tiene que dar una ventaja competitiva en el mercado. Y en tercer lugar, tienes que haber adoptado medidas razonables para protegerlo. ¿Y esto cómo será? Pues que hagas firmar acuerdos de confidencialidad. Te pongo un ejemplo. Si un proveedor viene a visitarte, ¿tú qué vas a hacer? Primero, no te puedo enseñar estas zonas, estas áreas o estas partes de mi proyecto, de mi proceso, etc. Segundo, vas a firmar un contrato por el cual se informa de que todo lo que tú vas a ver, toda la información que voy a compartir, todos los documentos a los que vas a tener acceso son confidenciales, información confidencial, y que te lo estoy enseñando con este propósito. Importante, cuando hagáis un acuerdo de confidencialidad o un NDA, ponete el propósito. ¿Por qué te estoy enseñando esta información? Porque a lo mejor estamos en negociaciones para que, por ejemplo, tú inviertas en mi proyecto o, por ejemplo, para que tú te sumes al proyecto como colaborador, como distribuidor, como proveedor, ¿vale? Pues oye, vamos a dejarlo por escrito. Vamos a demostrar que estamos protegiendo esto, cuál es el propósito para que lleguemos a un acuerdo y también vamos a decir que si no llegamos a un acuerdo, evidentemente que la información que yo te he dado me la tienes que devolver o los productos que yo te he dado, las muestras, me las tienes que devolver, no te las puedes quedar y ni siquiera se te ocurra utilizarlas. Tanto para venderlas, como para enseñárselas a otros, como para tu ventaja competitiva, o como para mejorar tus procesos o tus productos. Así, muy resumidamente. Entonces, si yo sigo estas medidas de, por ejemplo, no te enseño ciertas partes de mi negocio, te hago firmar documentación a mis trabajadores, importante también, les incluyo en los contratos, no en el contrato básico que te hace la gestoría, sino luego aparte firmo unos anexos o cláusulas adicionales, ¿vale? Al contrato de trabajo, en los cuales hay cláusulas de confidencialidad, pues eso también es muy valioso. Al final, el equipo interno tiene que tener cláusulas de confidencialidad. Si yo trabajo con diferentes niveles de trabajadores, por ejemplo, tengo unos trabajadores que simplemente están de cara al público, pues esa gente a lo mejor no tiene que tener acceso a cierta información confidencial de la empresa. Sí que lo tendrán, por ejemplo, los managers, que están en otra categoría, en otro tipo, o tienen otras funciones y otras obligaciones, o simplemente necesitan esa información. Pues si yo voy haciendo diferentes niveles de acceso a la información, a la confidencialidad, etcétera, pues también demostraré que he protegido esta información. Y también seamos realistas, es que una persona que es dependiente de un sitio no tiene por qué saber todo el proceso creativo. Sí, la parte comercial, si queremos que lo utilice pues como ventaja a la hora de venderse, etcétera, pero no tienen que saber cómo se produce todo, ¿vale? Entonces, protégelo. Y sobre todo, no le des acceso a carpetas, a Google Drive, a Clouds, a toda esa información que tienes en la nube a cualquier trabajador si no la va a necesitar. Es decir, no expongas, no arriesgues tu empresa. Y estoy seguro que más de uno aquí está escuchando esto y dice, hostia, yo en esto no he caído y igual estoy dando demasiado acceso, demasiado puertas abiertas a todo el mundo. Pues no, controla todo lo que pasa en tu empresa y todo por lo que has trabajado y has invertido en lo que te da valor, protégelo. Y principalmente, ¿cómo vamos a proteger la información o todos los secretos, lo que es confidencial en mi empresa? Las medidas serían tres. Primero, contratos de confidencialidad. Luego, contratos o acuerdos de no competencia y no captación. Y en tercer lugar, los protocolos internos. Todo esto que te he estado sugiriendo. Vamos a ver los contratos de confidencialidad. Estas cláusulas van a estar en contratos laborales, contratos mercantiles, ya sea con proveedores, colaboradores, etc. Y sobre todo, cuando estemos participando en algún evento, en alguna revista, lo que sea, en actos de publicidad, pues también vamos a intentar tener estas cláusulas, ¿vale? Para que todo el que tenga acceso a tu información sepa que primero la información que tú le compartes es confidencial y la compartes con los fines, el propósito de la colaboración o de la relación que tenéis y evidentemente que eso lo tiene que proteger y que si no tendrá consecuencias. En cláusulas de confidencialidad entonces es muy importante que definas qué es confidencial, es decir, qué información es confidencial. De hecho, si has leído alguna vez un acuerdo, verás que definimos qué documentación, qué datos, qué información es confidencial. Hay que definirlo bien. No puedes decir todo lo que pasa en la empresa es confidencial.
No. Hay que definirlo bien, ¿vale? Si no, los jueces ya se encargarán de decirte que no lo has protegido, que no lo has definido correctamente. Hay que definir la duración de la confidencialidad. Se tiene que pactar normalmente, pues con un trabajador podemos pactar la duración de la relación contractual, mercantil, laboral, etcétera, que vamos a tener, más luego X años, ¿vale? Y por ejemplo, si no, pues poner que es indefinido, salvo que la ley prohíba que sea indefinido. Entonces, importante, no pongas que la confidencialidad dura solamente la relación, sino alárgala posterior al contrato. Evidentemente, si hemos dicho que es confidencial, cuánto dura, tengo que poner cuáles son las consecuencias de la infracción de confidencialidad. En ocasiones podemos decir, oye, va a haber una indemnización que ya la tasamos aquí. El problema es que cuando tratamos con datos confidenciales, a veces las indemnizaciones que se pongan pueden ser inferiores a lo que realmente tiene un valor en el mercado de tu información confidencial. Imagínate que dices, oye, quien infrinja esto va a pagar una indemnización de 5.000 euros. Pues perfectamente un competidor que sí quiere llevar a un trabajador tuyo le dice, oye, yo te doy los 5.000 euros para esta indemnización. Vamos a infringir todos los secretos empresariales de tu jefe. O por ejemplo, un colaborador al que le pones una indemnización de 10.000 euros, pues aquí es un problema. En ocasiones se pone que simplemente se podrán tasar o se podrán calcular los daños y perjuicios. Ahora, si lo dejamos tan abierto, pues lo que vamos a tener es el problema que el día de mañana tendremos que ir a un procedimiento judicial y tendremos que utilizar periciales, económicas, de daños y perjuicios, etcétera. Tenemos que utilizar profesionales y documentación que nos va a costar un dinero y en muchas ocasiones va a ser difícil luego también tener que pelear y le dejamos un poco la puerta abierta. ¿Yo qué recomiendo? Que pongas una indemnización que si tu secreto empresarial vale 5.000 euros o vale 100.000, pues que pongas a lo mejor como mínimo 200.000 euros. He trabajado con contratos en los cuales la infracción de la confidencialidad tenía una indemnización ya pactada de varios millones de euros. Entonces, dependiendo, evidentemente, hay quien no te va a firmar un contrato si te pegas aquí un disparo de, oye, no, si infringes esta cláusula de confidencialidad, 1 millón de euros. Hay que ser realistas, pero también lo que te digo, no tires a lo bajo, porque en ocasiones puede ser barato infringir la confidencialidad. Es decir, le estás poniendo un precio, le estás poniendo como cuando hablamos de futbolistas o de deportistas, le estás poniendo una cláusula de rescisión que es atractiva infringir, ¿vale? Y a veces vamos de cara, pum, te la pago y ya me reclamarás y encima el día que me reclames, aunque me pidas mucho más dinero, yo voy a decir, no, aquí se tasó esta cláusula. Entonces, es importante ponerle un valor a la infracción, pero tampoco te pases ni por lo bajo ni por lo alto, ¿vale? Si necesitas ayuda, mi recomendación, asesórate, calcula un poquito cuáles pueden ser los futuros daños que recibirías si se infringe la confidencialidad. Y en ocasiones, a lo mejor la clave está en cómo yo ejecuto esta información, no cómo la ejecutan otros. Pues ahí a lo mejor dices, oye, pues no disparo mucho lo que va a ser la cláusula. Pero importante, tienes que poner ese valor. Y ahora que ya sabemos cómo tienen que ser estas cláusulas o cómo tienen que ser estos contratos, lo segundo que te decía, las cláusulas de no competencia y no captación. Principalmente lo que va a hacer un competidor, lo que hacen otras empresas, es ir a por tu equipo. ¿Por qué? Porque saben cómo trabajar, saben esa información y en muchas ocasiones, aunque no se traigan documentos confidenciales, solamente el saber hacer que ellos han adquirido, toda la experiencia, ya les sirve para implementar ese proceso que es confidencial en tu proyecto o toda esa información directamente en una empresa nueva. Entonces, en ocasiones se le ponen estas cláusulas de no competencia a los trabajadores. Que cuidado, nos dice la ley que tenemos que pagarlas. Es decir, ya un trabajador que tiene su salario por hacer su trabajo no le puede incluir este tipo de cláusulas, sino la remunero. Es decir, le tengo que pagar unos pluses, unos complementos de salario por decir, oye, tú estás cobrando más de lo que realmente yo te pagaría por hacer tu trabajo, simplemente porque me garantices que durante 2 años después de finalizar la relación conmigo no puedes trabajar en el sector, ¿vale? La ley limita a 2 años. Es decir, tú no puedes coger a un abogado y decirle vas a trabajar conmigo y si te vas de la empresa, ala, estás 2 años sin trabajar. Se lo tendrías que pagar, ¿vale? Y tiene que ser razonable. Si no, un juez lo que va a decir es eso, oye, eso es una cláusula nula. Y también cláusulas de no captación. Es importante que tengamos en cuenta de que a veces cuando colaboramos con un proveedor o con alguien, le incluimos una cláusula de que no se puede llevar a nadie de mi equipo. Imagínate, cuántas empresas no han estado colaborando con otras y de repente dicen, oye, este manager o esta persona es muy buena, la quiero en mi equipo o esta persona me encaja mucho. Pues en ocasiones, cuando se va a colaborar, se incluyen estas cláusulas de no captación de mi equipo o no captación, por ejemplo, de otros proveedores. A lo mejor yo voy a estar con un colaborador trabajando y va a tener acceso a ciertos clientes míos, va a tener acceso a ciertos colaboradores, ciertos proveedores. Pues yo ya le puedo incluir cláusulas que le impidan luego beneficiarse. Es decir, oye, tú vas a hacer negocios conmigo y vas a ganar o vamos a hacer lo que estemos haciendo, pero no te vas a beneficiar de todos mis contactos o no te vas a beneficiar de mis trabajadores. Muy importante estas cláusulas. A veces hay gente que no deja de trabajar con un competidor o no deja de trabajar con un colaborador simplemente porque dice, en el momento que yo termine la relación, este tío me va a quitar a mi equipo. O en ocasiones te están generando problemas internos
con tu equipo, o que tienes trabajadores un poquito mercenarios que lo que intentan es ir apretando ahí a la empresa para ver si, oye, súbeme sueldo o mejórame las condiciones o bájame a mí la exigencia, porque si no me voy con este tío. Lo primero que le dices es, oye, fulanito, en tu contrato de trabajo tienes cláusulas de confidencialidad. Mucho cuidado. Segundo, tienes cláusulas de no competencia. Por lo tanto, mucho cuidado también si te vas al competidor. Y además, este otro tiene cláusulas de no captación. Así que se te quite la tontería y el otro que no haga lo que no debe. ¿Vale? Fíjate, estos contratos valen oro, pero oro. O sea, los guardas, los firmas, al cajón. Y estás tranquilo, puedes hacer negocios y te aseguro que las grandes marcas, las grandes empresas no olvidan firmar este tipo de cláusulas. En ocasiones yo sé que alguien cuando emprende, cuando es pequeñito, dice, oye, la gente no me acepta este tipo de cláusulas o tengo tanta prisa por hacer negocio, por generar ventas, que no le doy importancia a esto. Pero te aseguro que a largo plazo es muy importante. Y a lo mejor me preguntas, oye Pablo, yo ya he estado trabajando con una empresa o yo ya tengo mis trabajadores contratados, ¿puedo en medio de la relación generar esta documentación? Evidentemente, claro que sí, es afirmativo. Tú puedes decir, oye, pues mira, voy a hablar con mi abogado, prepárame estos documentos y los trabajadores los van a firmar, ¿vale? Importante, si van a suponer cambios sustanciales en las condiciones laborales, pues a lo mejor tenemos que intentar que sea beneficioso para el trabajador para que así lo quiera firmar. Entonces a lo mejor tendríamos que negociar con el trabajador. Si ya en su día le incluiste o le hiciste firmar algún protocolo, etcétera, pues tal vez aquí ya podamos introducir este nuevo anexo o esta aclaración sobre la confidencialidad que el trabajador no se puede negar a firmar, ¿vale? Y si no, ya lo sabes, si un trabajador no quiere firmarte algo relacionado con confidencialidad o no competencia cuando realmente es algo equitativo, no es injusto para él, pues a mí me hace mucho dudar, ¿eh? A mí una persona que no me quiere firmar que toda la información de mi proyecto es confidencial, tío, tú sientes los colores, tú estás en este barco, tú quieres que crezcamos, o es que ya estás negociando con la competencia, o es que ya estás haciendo cosas por la espalda o por detrás, ¿vale? En ocasiones lo que decimos, cuando alguien no te quiere firmar algo que evidentemente debería ser inocuo, ¿vale? Hablar de confidencialidad, un trabajador tendría que decir, oye, no, yo soy consciente de mis responsabilidades, de lo que tengo que hacer, me voy a portar bien contigo, por lo tanto, sí, te lo firmo, voy de buena fe. Esto te puede hacer saber muchas veces quién te está haciendo la cama o quién tiene un pie fuera, ¿vale? Y a lo mejor no lo sabías. Interesante. Y lo mismo con los competidores. Digo competidores porque al final pienso que un colaborador, un proveedor, te puede meter el hachazo en cualquier momento. Pues eso te digo, si estás trabajando con una empresa, un tercero, un profesional, empresa, lo que sea, y no te quiere firmar esto, también cuidado, porque eso, o presentar y decir, oye, vamos a regularizar nuestra situación, nuestra relación comercial. Si la gente no quiere firmar esto, también te puede decir un poco por dónde van los tiros, qué es lo que esa persona o esa empresa está intentando, o tal vez tiene interés en llegar a infringir tu confidencialidad, o sea, infringir tus derechos sobre los secretos y por lo tanto no quiere firmarte este tipo de acuerdos. Yo lo que digo, si te pido al inicio que respetes todo lo que yo tengo, en lo que he invertido, en lo que me hace tener un valor competitivo, ¿vale? Un valor en el mercado o lo que me da una ventaja competitiva. Si yo te pido al inicio que lo respetes, y ya me dices que no, algo que es raro, porque normalmente cuando alguien empieza a trabajar contigo en la empresa no va a tener problema. Si te pido eso y no lo quieres respetar, pues tal vez deberías plantearte si esa persona es un buen trabajador, es una buena persona para entrar en tu equipo, en tu proyecto. Lo mismo con colaboradores. Si alguien no quiere firmar eso, pues tal vez tendríamos que replantearnos si de verdad esta persona es, o este equipo o esta empresa es la idónea. Tanto al inicio como durante la relación. Si durante la relación con alguien le dices, oye, firmamos un documento en el cual tú confirmas que vas a respetar todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que me pertenece, mis derechos, etcétera, etcétera, o que todo lo que estamos creando, ya te introduzco las cláusulas de propiedad intelectual, todo lo que creemos, como se está creando en base a mis derechos anteriores, me va a pertenecer a mí, que no vas a tener derechos. Si alguien ya no te quiere firmar esto, y te pongo un ejemplo, esto es como cuando un matrimonio o una pareja de repente se van a casar y no quieren hacer capitulaciones matrimoniales. Cuando alguien ya te hace ver que no puede ser de fiar, pues ya ahí te recomendaría primero que te asesores y segundo, que valores o intentes entender qué motivos le están haciendo a esta persona no querer firmar eso. Vamos a ver cuáles son las medidas de prevención y de seguridad de la información confidencial, es decir, las medidas organizativas y técnicas. Primero de todo, control de acceso a la información, tanto física como digital. Te lo he dicho, no todos los trabajadores tienen que tener acceso a todas las carpetas de información o a todos los documentos en la nube o en los sistemas informáticos. No, lo que es confidencial, que solamente tengan acceso el mínimo de personas posibles para saber que si eso se ha vulnerado la confidencialidad, si alguien lo ha utilizado o lo ha divulgado, pues ya sabemos qué posibles personas han sido o quién puede haber sido. Pero si es toda la empresa, pues te puedes imaginar, o sea, telita. También, si está físico, pues oye, pon candados, pon contraseñas, archivadores que tengan puertas con algo de seguridad, ¿vale? Que no cualquiera pueda entrar en una habitación, abrir cajones y sepa además cómo está todo archivado.
cuidado. En segundo lugar, la segmentación de la información sensible, que no todo el mundo dentro de los accesos tenga el mismo acceso o conocimiento sobre la información sensible que hay. De hecho, hay trabajadores que si no tienen que saber que eso existe, mejor. Es decir, un trabajador que no tiene que utilizar la información no tiene que saber que existe. Entonces, confidencialidad, secreto y por supuesto ser discretos. Usa herramientas tecnológicas de encriptación. Ponle contraseñas a los archivos, ponle contraseñas a las carpetas, a los accesos y no me pongas un post-it en la pantalla con las contraseñas, que muchas empresas lo veo y ¿qué quieres que te diga? Que vendría yo de la calle, no tengo ni idea de cuáles son vuestras palabras clave o cómo organizáis y me siento en tu ordenador y veo todos los post-it, pues un poco ridículo. Eso está bien que lo haga mi padre o mi abuela, pero llega un punto en el que si estamos hablando de información confidencial, pues oye, vamos a tomar medidas de seguridad efectivas y no vamos a hacer un poco el tonto con esto. Y fíjate, todas estas medidas, y también te lo comentaba en las cláusulas de confidencialidad, en las de no competencia y captación, tienes que tener en cuenta un tercer tipo de cláusulas o de contenidos, que son los acuerdos internos o los protocolos internos de la empresa. La empresa tiene que tener unos protocolos. La empresa, normalmente a un trabajador, a las personas que trabajan contigo, se les puede dar un protocolo en el cual se explica el funcionamiento de todo. Y por ejemplo, se les hace firmar que tienen acceso a este protocolo, se les hace firmar que se les va a entregar, por ejemplo, cierta documentación o cierta, no sé, un manual o cualquier información técnica para el funcionamiento de su trabajo, pues oye, hazles firmar estos acuerdos. Hay un protocolo, quiero que firmes que tienes conocimiento de cómo funciona la empresa, quiero que firmes que des el ok a toda esta información que se te está dando, que además digas que la has recibido, si estás recibiendo, y por supuesto, si te voy a dar manuales, documentos, quiero que me firmes que los recibes. Todos estos documentos a priori parecen, pues eso, burocracia, documentos, etcétera, que no vas a utilizar. Pero si el de mañana tengo que reclamar a un trabajador o a un competidor, es decir, una empresa, por haber vulnerado esta confidencialidad, si yo puedo sacar todos estos documentos que me ha ido firmando, o sea, oye, me has firmado que la contrato de trabajo, las cláusulas de confidencialidad, me has firmado los protocolos de la empresa, los protocolos internos, me has firmado que los has recibido, me firmas cada vez que tú accedes a esta información de forma física. O por ejemplo, si accedes a la nube, tienes que poner contraseñas, yo puedo tener registros, logs, de cada vez que tú has iniciado sesión o no, o que tú has accedido a cierta información. Si yo tengo esto, que me la líen. Que me la líen porque puedo demostrar que has accedido y que has hecho un uso no consentido. O por ejemplo, puedo saber si te corto el acceso, ¿me explico? Que no has vuelto a acceder. Ahora, cuando no hay contraseñas, cuando no hay seguridad, esto es un problema. ¿Y qué pasa? ¿Cómo protegemos todo esto? Es decir, ahora imagínate que ya estamos en el punto en el que hay una infracción o tenemos un conflicto. Pues lo que nos permite la ley es reclamar por la infracción de este secreto empresarial, ¿vale? Por la infracción de la confidencialidad, poder pedir daños y perjuicios, es decir, indemnización, si la hemos calculado inicialmente mucho mejor, y si no, la información que han utilizado o cómo han vulnerado este secreto, si ha tenido unas causas económicas para ti, por ejemplo, has perdido ventas, has perdido posición en el mercado, has perdido clientes, proveedores, lo que sea, trabajadores, todo lo que podamos cuantificar, calcular económicamente, no pegarnos aquí un disparo sin justa causa, sino que lo podamos documentar económicamente con informes, todo eso se puede reclamar como daños y perjuicios. También podemos exigir la destrucción de la información, de todo lo que se ha entregado, evidentemente, que toda la información que estás utilizando no solamente ceses en el uso, me indemnices, sino que también lo destruyas. Y en algunos casos en los que ha habido daños a la reputación de la empresa que ha sufrido esa vulneración, pues también podríamos pedir, si eso el juez no lo quiere dar, la publicación de la sentencia y que se haga público que hay quien ha infringido, o la empresa o el trabajador ha infringido los derechos de secreto y confidencialidad de tu empresa. Es decir, fíjate que al final la ley nos protege y para protegernos es complicado porque no solamente hay que pelear y tienes que ir bien ahí con el abogado, tienen que entender todo lo que tiene que hacer en el procedimiento judicial, sino que fíjate que tienes que haber hecho un trabajo previo y ser profesional, ser serio a la hora de proteger tu confidencialidad. Ahora, si lo haces bien, hazme caso, que no te vas a arrepentir y además que vas a tener unas herramientas de poder, de peso, el día de mañana cuando tengas que tener un conflicto y tengas que pelear. Así que mi recomendación, firma contratos, tenlos, ten protocolos, guarda la confidencialidad y el acceso de todo el mundo y por supuesto cuando tengas un problema asesórate bien y defiéndete. No dejes que la gente abuse o se aproveche de tus ventajas competitivas. Es lo que te diferencia y lo que te da el valor que tú tienes. Y porque tu cabeza pensante no tiene que estar a disposición gratuitamente de todos los demás.
Eso es lo que quería que supieras. Espero que te haya resultado súper útil. Si te ha sido útil y crees que le falta algo también, por favor dímelo en los comentarios. Y si te ha sido de alguna manera milagroso, te ha salvado algún problema, pues también déjamelo saber, porque también ese es el propósito por el cual lo cuento. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, propiedad industrial. Puedes encontrarme en pablomazaabogado.es. Si necesitas ayuda, ya sabes que ahí puedes contratar una consulta. Estaré encantado de trabajar en tu proyecto, en tu situación. Y por supuesto, si necesitas documentos, pues ya sabes quién te puede ayudar. Espero poder ayudarte. Y ahora que has visto este vídeo, me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Más del 90% de personas que estén viendo este vídeo no están suscritas, y la mejor forma de apoyar el contenido es darle a ese botón de suscribir. Por supuesto, dale me gusta para saber que te ha sido interesante, compárteselo a quien necesita saberlo, y ahora que ya sabes esto, si quieres aprender más, te veo en el siguiente vídeo.